Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hola a todos mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren pero muy bien, y aquí estamos de regreso con un nuevo video, así es. Bueno, como habrán visto en el título, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre una hermosa planta que es la Cotyledon tomentosa, ¿sí? También conocida como garrita de oso, patita de oso, manito de oso y bueno, en fin. Si bien esta planta ya es una de las plantas que se puede decir que es común dentro del mundo de las suculentas, ¿sí? Es una planta que todavía sigue siendo muy buscada, muy requerida, muy demandada por su porte, por su belleza y por la singularidad de la forma que tienen sus hojas, ¿sí? La verdad es que es una planta muy pero muy bonita y personalmente no me demanda muchos cuidados, así que bueno, mientras vamos haciendo el trasplante de estas hermosas plantitas, les voy a ir contando un poquito cómo es que yo las cuido, ¿sí? ¿Qué les parece? Así que bueno, sin más cháchara, pues comencemos. Muy bien, vamos a ponernos espinitas a la obra y vamos a iniciar el trasplante con esta plantita. En realidad tengo 3 para trasplantar. Tengo primero esta que sería mi planta madre, que es la clásica Cotyledon tomentosa. Después tengo esta, que también es Cotyledon tomentosa, obviamente, pero es variegada. Y por último, esta tercera, que también es variegada, pero la diferencia es que esta tiene una variegación en color blanco y esta la tiene en color amarillo, ¿sí? Así que bueno, mientras las voy trasplantando, vamos a ir, como les dije, hablando un poquito sobre estas plantitas, ¿sí? La Cotyledon tomentosa es originaria de Sudáfrica, más exactamente de El Cabo. Son plantas que, como les mencioné también anteriormente, suelen llamar mucho la atención por su morfología, es decir, por la estructura que tiene la planta, por las formas que tienen sus hojas más específicamente, ¿sí? Como podrán ver, son hojas ovaladas, ¿sí? Son peluditas y tienen una terminación como dentada, así como serruchito, y eso es lo que hace que esta planta se asemeje a la patita de oso o a la garrita de oso. En realidad yo creo que todos sus aspectos nos hacen que tengan esta similitud con este animalito. Es una planta, la verdad, de bastante lento crecimiento. Y bueno, sí, sus hojitas están estresadas, sus bordecitos se van a ir tornando de un color rojizo, ¿de acuerdo? Como les mencioné anteriormente, esta planta ya tiene unos años conmigo, ya será que tiene como 3 años aproximadamente, y bueno, llegó hasta que tendrá 15, casi 20 centímetros de alto. Dicen que llega a los 50 centímetros después de varios años, así que bueno, ya vamos a ver. Yo a esta al principio sí la podaba para poder reproducirla, pero en el último año que pasó no la he tocado porque quiero que crezca lo más que pueda, ¿no? Que tenga esta linda forma de arbusto que caracteriza a la planta. Así que bueno, vamos a empezar a trasplantarla. Bueno, para esta plantita voy a estar ocupando esta macetita, ¿sí? Que es una maceta reciclada, ¿de acuerdo? Es un bidón de detergente o lavandina, que bueno, ahora en casa tenemos bastante, entonces suelo reutilizar mucho estas macetas, y para darle un toque más lindo, ¿sí? Suelo pintarlas y hacerles una pequeña decoración. Así que bueno, esta es una idea que les voy a estar dando a ustedes para reciclar. Así que bueno, ¿qué les parece? A mí la verdad es que me encanta cómo quedó. Lo bueno es que al pintarla las macetas duran un poco más, porque este tipo de plástico por lo general no es muy resistente. Entonces cuando hay mucho sol y la lluvia y todo eso suele hacer que se rompa con facilidad, pero al estar pintada, y es más, hasta si quieren que les dure mucho más, le pueden dar una capa también de barniz, hace que la vida útil de la macetita
reciclada se extienda, ¿sí? Tengo varias de estas macetitas recicladas, así que yo se las recomiendo. La verdad es que andan bastante bien. Lo que sí, no olviden realizar los agujeritos de drenaje. Bueno, comencemos. Vamos a iniciar hablando un poco sobre el sustrato. El sustrato que estoy utilizando para esta planta es más bien inorgánico, ¿sí? Es un sustrato bastante drenante y bueno, inorgánico, una porque la tengo a intemperie y dos porque estas plantas suelen ser susceptibles a pudrición, así que hay que tener mucho ojo con el riego. Así que bueno, en este caso yo voy a estar utilizando un sustrato que va a ser 60% mineral y 40% orgánico, ¿sí? El único material drenante que estoy utilizando actualmente es la perlita, así que bueno, este sustrato va a tener bastante perlita. Por el momento no he conseguido otro elemento, digamos, que me ayude a drenar, así que es por eso que me estoy arreglando solamente con la perlita y me está yendo bastante bien, así que bueno, vamos a estar colocando en la base un poco de sustrato. No voy a estar colocando una capa de drenaje porque, como les dije, este sustrato es bastante drenante, así que no me va a hacer falta. Además, quiero que las raíces tengan espacio para seguir desarrollándose y que la planta siga creciendo. Lo que sí les recomiendo, o lo que hago yo de forma particular o personal, es realizar varios agujeros de drenaje, ¿sí? Esta maceta tiene 10 agujeros de drenaje, así que bueno, esto también va a permitir que el agua no se estanque en la base y que drene todo rápidamente. Bueno, una vez que ya coloqué un poco de sustrato, voy a sacar la planta de la maceta, que como verán ya necesitaba un cambio porque las raíces ya estaban llegando al borde. Lo que voy a hacer ahora es quitarle un poco la capa de telgopor que tenía esta maceta, porque esta sí le había puesto telgopor como para que drene. Y eso es todo. ¿Ven? Tienen bastantes raíces. Las raíces se ven en buen estado, así que lo único que voy a hacer ahora es soltar un poquito acá a los costados para que se adapte mejor a la nueva maceta de la planta, ¿sí? Ahí está. Entonces, con respecto a la ubicación, toleran bastante bien el sol directo. Hay que tener un poco de ojo con el tema de las lluvias nada más, si es que viven en un clima húmedo. Y si no, con el tema del riego tiene que ser controlado. Esta actualmente se está regando cada vez que llueve, ¿sí? Los días que no llueven y que hace mucho calor, yo no la riego. La dejo ahí. Se estresa un poquito, pero sigue viva y resiste bien. Así que ahí no van a tener como que inconveniente. Tienen que ser más bien mezquinos con el agua. Bien. Ahí está. Bueno. La parte superior de la planta está colmando toda la maceta, lo cual me gusta cómo queda. Pareciera que la maceta es pequeña, pero no, porque como vieron, el tema de las raíces le quedó bastante espacio para que se sigan desarrollando en la maceta, ¿sí? Eso es algo que al momento de trasplantar ustedes tienen que tener en cuenta. Lo más importante no es la planta en sí, o sea, para elegir el tamaño de la maceta, lo más importante no es tanto el tamaño de la planta, de la parte superior de la planta, sino de la raíz, ¿sí? Así que bueno. Pero eso también es algo que lo pueden ir manejando ustedes. Por ahí, si ustedes van a controlar el riego de la planta, entonces quizás pueden usar, ahí ya pueden escoger ustedes el tamaño de la maceta. Es todo esto, la verdad que esto del cultivo es como que todo muy subjetivo.
Bien, bueno, bien, ¿ven? Y ahí quedó esta chuchis, la verdad es que está súper, súper bonita. Me encanta cómo quedó en su nueva macetita. Vamos con la siguiente. Bien, la siguiente va a ser esta, que como les dije es la Cotyledon tomentosa variegada, ¿sí? Y para ella voy a estar reutilizando esta macetita que es de la planta anterior. Bueno, a esta sí le voy a estar sacando un poco el sustrato porque no es el mío. Esta la compré hace un tiempo ya y nunca le había hecho el trasplante. ¿Cuál es la diferencia de esta planta con la anterior? Bueno, primero y principal y la más notoria es el variegado. Esta, como les digo, tiene un variegado más bien amarillo, ¿sí? Y esta plantita les cuento que al principio yo la tenía con bastante exposición solar y como que quería perder la variegación, ¿sí? Recordemos que la variegación es una falta de clorofila en la planta, se da por una falta de clorofila en la planta. Se dice, ¿no?, que es como un defecto genético en la planta y bueno, y se puede dar en cualquier tipo de planta, se da de forma natural y así como surge se puede perder con el tiempo. Y como yo quería que mantenga esta variegación que se dio en esta plantita, es que la empecé a resguardar, ¿sí? La empecé a resguardar de tanta iluminación que tenía y la puse bajo, por ejemplo, la tenía bajo media sombra blanca y recibía bastante iluminación y como vi que como que quería perder la variegación, entonces lo que hice fue ponerla bajo media sombra negra, ¿sí? Que si bien tiene bastante iluminación, pero es un poquito más reducida. Y eso hizo que varias de las hojitas mantengan la variegación, ahora se nota mucho más, sin embargo siguen quedando hojitas verdes. Que ahora voy a aprovechar, no sé si sacárselas o no, porque dicen que supuestamente para que la planta mantenga la variegación hay que quitar las hojas que no están variegadas. Pero la verdad es que no se las quiero quitar. Así que no, la voy a dejar así. Y bueno, ya me fui del tema. Como les dije, como yo quería que mantenga la variegación, la puse bajo media sombra negra y empezaron a salir más hojitas variegadas. Así que voy a seguir manteniéndola en la misma ubicación, que es bajo media sombra, ¿sí? No tanto sol como esta, ¿sí? Como la otra planta. Bueno, con respecto al riego, ambas plantas, como les dije, se parecen, ¿sí? Les riego a las dos cada 7 o 10 días aproximadamente. En eso se parecen. En lo único que se diferencian es con la ubicación, porque a esta la tengo a sol pleno y esta está como que resguardada del sol. Así que bueno, vamos a poner ahí. Un poquito más. Bueno, y ahí quedó, miren, súper bonita la planta. Y bueno, vamos con la tercera Cotyledon, que es la variegada. Miren, es una ternurita esta chiquitita, la compré hace unos meses recién, así que bueno, la estuve conociendo durante todo este tiempo. Y la diferencia también con esta, ¿sí?, es que esta también tiene que estar resguardada del sol directo. La tengo bajo
media sombra blanca, pero le da el sol unas cuantas horas hasta el mediodía nada más. Y después, bueno, ya está súper filtrado. Sobre todo ahora en el verano, ¿sí? Lo que fue otoño e invierno le daba el sol directo hasta el mediodía y después era filtrado. Y la verdad es que le gustaba bastante ese tipo de solecito. Con respecto al riego, esta sí soy muy pero muy mezquina con el riego. La estoy regando actualmente ahora en verano, ¿qué será? Cada 15, 20 días aproximadamente. Así que porque esta sí me dio señales de que no le gustaba mucho el agua. Por acá tenía una ramita que se le empezaron a caer las hojas y era justamente por el exceso de riego. O sea que este tipo de plantas requiere menos agua que esta, ¿sí? Que esta. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Es más, yo diría que estas dos sí requieren el mismo riego, pero esta no, esta requiere mucho menos. Así que a esta sí la tengo guardadita en un estante y el riego es controlado, ¿sí? Lo voy realizando yo a mi criterio. Así que vamos a sacarla. Miren, si esta es de crecimiento lento, porque lo es, ¿sí? Como les dije, ya las tengo hace 3 años prácticamente conmigo y podríamos decir que está grande, ¿no? Pero bueno, lleva su tiempo. Pero si esta es de crecimiento lento, esta es mucho más lenta, así que hay que tenerle más paciencia, hay que armarse de paciencia con esta plantita. Bien, sus raícitas se ven bien, así que voy a colocarla en esta macetita. Ahí está. En este caso sí la maceta es un poco más grande, digamos, que el sistema radicular, pero como les dije, yo voy a estar controlando el riego, entonces en ese sentido no va a haber problema. Por eso les digo que el tema del cultivo es muy subjetivo, se va a adaptar de acuerdo a, o sea, la elección de la maceta se va a adaptar al tipo de cultivo que nosotros le demos, ¿no? Obviamente la idea es que la plantita ya se quede acá permanentemente. Y ahí quedó. A esta les voy a poner unas cuantas piedritas en la base. En la base no, en la superficie. Y ya está. Me gusta cómo queda. Ahí está, miren. Bueno, ahí quedó. Ya vamos a hacer un acercamiento, no se preocupen. ¿Qué les parece? La verdad es que a mí me encantó. Y bueno, mi gente bella, así han quedado mis 3 cotiledones. La verdad es que estoy súper contenta con el resultado. Me encanta cómo han quedado en sus nuevas macetitas. Así que bueno, espero que ustedes también, ¿eh? Vamos a hacer una recapitulación de lo que estuvimos hablando, cosa que la información quede un poquito más clara. Vamos a comenzar con el tema del sustrato. Yo les recomiendo un sustrato de 60-40, es decir, un poco más inorgánico, sobre todo si ustedes tienen sus plantas a intemperie o si tienen un clima húmedo. Además, porque estas plantas son propensas a pudrición, así que por esos 3 motivos es que les recomiendo un sustrato más bien inorgánico, ¿de acuerdo? En el caso de esta, la suelo tener a intemperie. Con respecto a su ubicación, le da el sol directo, ¿sí? No está protegida, y ahora en verano se está regando con las lluvias. Es por ello que utilizo el sustrato inorgánico, y además le hice varios agujeros de drenaje, cosa que el agua escurra rápidamente. Y como verán, la plantita está de 10. ¿Qué más? En cambio a estas dos, que son las variegadas, ¿sí? Si bien uso el mismo sustrato, a estas sí las tengo protegidas y el riego es controlado. A esta la estoy regando cada 7 días aproximadamente, cada 7 o 10 días, mientras que a esta la estoy regando cada
15 días o de 15 a 20 días, porque esta sí que no tolera para nada el exceso de agua. Y bueno, con respecto a la ubicación, como les mencioné, está bajo media sombra ambas. Ambas plantas están protegidas del sol directo. ¿Qué más? Un tema del que no les hablé anteriormente es con respecto a la reproducción. Estas plantas se reproducen por semilla, por esqueje o por hojita. En mi experiencia solo he puesto en práctica la reproducción por esqueje y me ha resultado bastante bien. Suelo cortar 4 hojitas aproximadamente, ¿sí? Hago un cortecito de 4 hojitas, la pongo en sustrato seco y estoy realizando el riego después de los 7 días. Un riego bastante superficial, y a medida que va pasando el tiempo voy aumentando un poquito más el riego, ya cuando voy viendo que van saliendo las raíces, ¿sí? Es una planta de lento crecimiento, ¿sí? Se demora bastante en crecer y cuando cortamos los esquejes también se demora bastante en sacar raíz, así que hay que tenerle mucha paciencia. A estas variegadas no las he tocado desde que las compré, así que todavía no me animé a reproducirlas por esqueje. Con respecto a la reproducción por semilla, todavía no he experimentado con eso porque no me han florecido ninguna de las 3. Espero que muy pronto, por lo menos esta, ya me dé su primera floración, que yo calculo que va a ser, bueno, esperemos que este año, en la primavera de este año, porque suelen florecer a partir de mediados de primavera aproximadamente. ¿Qué más? Con respecto al abono, la podemos abonar. Yo utilizo humus de lombriz, pongo una cucharadita en la superficie, o si no uso guano en pellets, que es un abono de liberación lenta. Ambos abonos son orgánicos y bueno, es lo que vengo usando y lo que me viene funcionando. Y por último vamos a hablar un poco sobre las enfermedades y las plagas. Hay que tener mucho ojo porque estas peluditas son también propensas a la cochinilla algodonosa, así que hay que tener mucho ojo, aunque en mi experiencia la verdad es que no he tenido inconveniente con eso. Pero lo que sí me afectó un tiempo en esta plantita es el hongo foliar o la roya, que es un hongo bastante normal, por decirlo, o recurrente en las peluditas, así que hay que tener mucho ojo con eso. Se previene con algún fungicida, o si no, también teniéndola en un lugar bastante aireado donde corra mucho viento y no mojando las hojas cuando regamos. Eso también es muy importante para evitar la aparición de este hongo, ¿no? Y bueno, mi gente bella, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su super like y a suscribirse si es que todavía no lo hicieron, que de esa manera nos ayuda mucho a que esta linda comunidad espinosa siga creciendo y se siga expandiendo, ¿no? Que se siga sumando gente, así somos más. Así que bueno, nada, sin nada más que decirles, muchísimas gracias por acompañarme en el día de hoy. Cualquier cosita los estoy leyendo en los comentarios. Les dejo muchísimos besos peluditos en esta ocasión para todos y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.